En este episodio de loqueleemos.com viajamos a la antigua Grecia con la canción de Aquiles, una novela que transforma una historia clásica en un relato más íntimo de la vida de los personajes. Madeline Miller nos invita a redescubrir a Aquiles y Patroclo, no como héroes inalcanzables, sino como seres humanos en su lado más vulnerable y con sentimientos. Bienvenidas y bienvenidos a loqueleemos.com. Un podcast sobre libros y chismecito literario. Comencemos. Hola de nuevo, estamos aquí en loqueleemos.com. Yo soy Dredd. Y yo soy Mikari. Y pues como ya lo escucharon en la introducción, vamos a hablar en el día de hoy de un fanfiction, como se le reconoce a estas obras que se basan en obras de literatura ya construidas, pero las reconvierten y les dan una nueva visión. El libro del que vamos a hablar es La canción de Aquiles, de Madeline Miller, y el cual tuvimos el gusto de compartir en nuestro club de lectura para dummies. ¿Qué opinión te dio el libro, Mikari? Cuéntanos. Bueno, antes de contarte la opinión del libro, me gustaría recordarles que la intención del podcast es platicarles un poco acerca de nuestra experiencia al momento de leer el libro en cuestión, pero sin spoilers, para que ustedes también, si no lo han leído, pues se emocionen, sepan exactamente hacia dónde va la temática del libro, y si les interesa, pues que lo busquen y que lo puedan leer para ver qué les pareció. Pues no estoy tan de acuerdo contigo, porque es que ¿cómo no vamos a tener un spoiler de un libro basado en la Ilíada y basado en la Odisea? O sea, una cosa que se escribió hace muchísimos años por Homero, que es súper famosa. Es inevitable que haya spoilers. Ahora, entiendo que hay algo muy importante, y es la visión de Madeline Miller. Madeline Miller le da un enfoque muy personal, muy íntimo a la obra. O sea, realmente hace un cambio, digamos, a la narrativa épica de Homero, y la convierte en una narrativa más íntima. Y creo que para mí, en lo personal, es justamente lo que más me ha gustado de esta obra. Pero bueno, cuéntanos tu impresión sobre Claro, el en este caso sí te doy la razón, porque sabemos que la historia clásica, pues ya conocemos cuál es el desenlace, qué es lo que pasa en términos generales, pero ya en términos específicos de cuál es la visión desde una mirada femenina, a mí me parece muy interesante, porque este año fue publicado en el 2011, y como decía Dredd, ahora la chaviza se refiere a estas historias reinterpretadas como fanfics, y este libro precisamente rescata ideas y rescata una historia muy clásica, pero con un toque muy contemporáneo, y eso fue algo que me gustó mucho, porque no nos retrata a los personajes como estos héroes inalcanzables, o que son muy pues que sí son épicos en su forma de actuar, o en todo lo que hicieron en esta historia que trata sobre la guerra, pero también muestra un lado muy vulnerable, un lado sentimental, en el que pues ya se retrata la vida diaria y cómo es que va evolucionando la relación entre Patroclo y Aquiles. Mira, a mí lo que me pareció más interesante de la perspectiva de la autora es que el narrador principal es Patroclo. Si bien el libro se llama La canción de Aquiles, la narración es la vida de Aquiles vista desde los ojos de Patroclo, porque lo que nos cuenta la narradora justamente es todo un proceso de crecimiento desde la infancia, tanto de Aquiles como de Patroclo, hasta la llamada que hace el rey Agamenón para que vayan a la guerra de Troya, y por supuesto ir a la batalla, ir a la Ilíada, ¿no? Que es como conocemos el libro de Homero, que también es una ficción. O sea, hay ahora una polémica con la película de Christopher Nolan que va a salir sobre la Odisea, porque muchos historiadores o muchos haters así de nada dicen que lo que está haciendo Christopher Nolan no se apega a la historia, pero pues es que realmente la Ilíada y la Odisea no son parte de la historia, son ficciones también, son poemas épicos. Entonces hay
hate ahí todo mal logrado y hay un hype también muy interesante en lo que está haciendo Christopher Nolan, que pues estamos atentos también a que se haga la película. Entonces, bueno, regresando a nuestro libro, esta narrativa de la vida de Aquiles y de la vida de Patroclo, vistos desde su infancia, su desarrollo, su crecimiento y sus papeles en la batalla, en la toma de Troya, es muy particular porque se ve desde los ojos de Patroclo. Patroclo es el narrador de todo esto. A mí me gustaría decir que yo no soy una persona que esté muy familiarizada con todo este tema de la mitología griega y todo lo que hay detrás, entonces para mí muchos de los detalles del libro fueron muy nuevos. Sin embargo, al momento de platicarlo en el club de lectura, me di cuenta que esos detalles que para mí eran muy nuevos, pues para otras personas que tenían como que estaban más inmersos en esta mitología o en los cuentos clásicos, pues sabían exactamente de qué se trataba. Entonces para mí fue como toda una experiencia poder descubrir eso, pero también cómo es que a pesar de que ya sabemos cuál es el desenlace, precisamente lo que decía Dredd, que nos van retratando, nos van contando una visión más humana, en donde crecen juntos, en donde comparten, y a la vez también los diálogos se vuelven muy íntimos. Es un libro muy fácil de leer, o sea, no tiene palabras muy rimbombantes o palabras que a lo mejor sea necesario ir a correr a la RAE para saber qué significa, no, sino que solita la lectura te va llevando, te va también describiendo como que todo lo que hay alrededor para que tú también, porque un ejercicio que a mí me gusta mucho hacer cuando leo es precisamente imaginarme todas estas escenas, los escenarios, cómo se sentían, a qué olía, cómo estaban vestidos, no sé, como todo esto que puede parecer irrelevante, pero que al momento en que lo piensas cuando estás haciendo una lectura puede enriquecer bastante pues toda esta experiencia que se tiene. Entonces, volviendo al punto original, yo no soy una persona muy conocedora de estos cuentos clásicos, entonces para mí fue algo muy nuevo, pero también lo disfruté bastante. Y como les mencionaba, es la visión desde la mirada femenina, y yo creo que sí cambia bastante a lo que las historias clásicas nos cuentan, ¿no? Y cabe destacar que Madeline Miller es una profesora que dice en su sitio web, ¿no?, que tiene más de 15 años dando algunas clases sobre latín, sobre griego, sobre Shakespeare a estudiantes de secundaria. Entonces yo trato como de imaginarme cómo deben de ser sus clases, porque sabemos que a esta edad los alumnos son como medio dispersos, medio rebeldes, por así decirlo, sobre todo en la secundaria. Entonces yo creo que es el hecho de que ella haya estado inmersa en este contexto con alumnos más jóvenes, pues obviamente tú tienes que enfocar tus clases a una manera más que interese, que los estudiantes pues quieran saber más. Entonces esto yo creo que lo trae o lo rescata bastante bien en el libro, porque es una manera más humana de presentar a personajes clásicos. Fíjate que esto que dices sobre la enseñanza me parece fundamental, porque, bueno, yo sí estoy, digamos, bastante empapado de temas de mitología, no solamente de la mitología clásica griega y otras mitologías occidentales como la mitología nórdica e incluso las mitologías americanas, ¿verdad? Y las cosmovisiones, etcétera, etcétera, desde el Popol Vuh hasta quién sabe qué, hasta el anillo de los Nibelungos, por decirlo así. Pero fíjate que el amor por la mitología que yo coseché, pues lo coseché desde muy pequeño, porque en las escuelas donde estudié nos obligaban a leer un libro como el Popol Vuh, o nos obligaban a leer un libro como la Ilíada. La primera versión que yo leí de la Ilíada no es una versión narrativa, no está en prosa, sino que estaba en verso, porque el libro originalmente es un poema, no es un cuento ni es una novela, es un poema, entonces estaba en verso. Y a mí pues porque me gustaba leer, lo leí, ¿verdad? Pero si lo pongo en perspectiva hoy, leer esas historias cuando uno tiene 10 12 años, lo que puede llegar a convertirse es en un tedio que va a evitar que tú te conviertas en un lector o que disfrutes la lectura. Entonces esto que dices
de Madeline Miller y su relación con la pedagogía y con la enseñanza me parece muy, muy bonito porque yo siempre he pensado que cada libro tiene como su momento de ser leído. Y yo particularmente he leído la Ilíada y la Odisea en distintas etapas de mi vida y entonces como que cada vez le he encontrado más o le he encontrado menos, ¿sabes? Como que tengo distintos periodos donde hago una lectura y puedo sacarle más provecho en algún momento que en otro. Pero imagínate un niño de 10 o 12 años leyendo una obra con un montón de nombres, de dioses, con un montón de términos en griego o en latín. O sea, a duras penas podemos con el español y estamos leyendo obras que están en otras lenguas, ¿no? Entonces, creo que el ejercicio de Madeline Miller justamente es poner esta idea de lo mitológico y de la gran épica en un contexto mucho más natural, mucho más amable. Desde mi perspectiva, tengo que decir que a mí me gustó mucho el libro cuando lo leí, y de hecho he leído ya toda la obra de Madeline Miller, y no creo que haya, digamos, demeritado la obra No, original. para nada. Al contrario, la pone en unos términos muy contemporáneos, las pone en unos términos muy fáciles de entender, pero que no pierden el sentido, eh, no pierden la importancia de lo que quiere expresar la obra original, simplemente le da otras nuevas perspectivas. Una de ellas, y que quisiera que debatiéramos un poquito al respecto, es que tal vez la canción de Aquiles no está, desde mi perspectiva, escrita como un libro sobre la épica, sino que está escrita sobre un libro, como un libro sobre el amor. Y eso me pareció bastante interesante. Es un cambio rotundo de lo que uno pensaría que puede ser este, esta historia, ¿no? Por ejemplo, tuvimos la película Troya con Brad Pitt y uno no se imaginaría a Brad Pitt sucumbiendo a las, digamos, lecciones del amor como lo plantea Madeline Miller, ¿no? Siendo Brad Pitt Aquiles, ¿no? Entonces, no sé qué opinas de eso. Sí, justo esa parte a mí me pareció muy, muy graciosa porque en el club de lectura varios mencionamos que al momento en el que nos referíamos a Aquiles pensábamos en primera mano a Brad Pitt porque en su momento pues fue la historia, ¿no? Que se llevó a una adaptación cinematográfica y que crecimos con ello y al final se nos venía a la mente Brad Pitt, pero como comentas, el libro retrata temas muy actuales, temas que a lo mejor siempre han existido, pero han sido tabú o no se ha querido hablar de ello por ciertas cuestiones. Y precisamente el libro lo rescata, pero también es como esta representación más contemporánea del amor. También una búsqueda de identidad, porque como hemos comentado varias veces, los personajes crecen juntos, se desarrolla el libro en varias etapas de su vida. Entonces, ¿cómo es que van descubriendo cuál es su papel en este mundo, sobre todo en un contexto en el que se espera algo de ti, en el caso de Aquiles, y lo que realmente quieres ser para cumplir esas expectativas, ¿no? Entonces hay como una encrucijada muy interesante entre estos dos aspectos, lo que se espera de ti, pero también lo que tú quieres ser y que probablemente no vaya a la par con lo que se espera de ti. Entonces eso, ir descubriendo esto en el libro me parece es muy fascinante porque como les decimos se lee de una manera muy fácil, pero también a pesar de que ya se sabe cuál es el desenlace, pues van surgiendo nuevas ideas, nuevas perspectivas y nuevas formas de ver los sentimientos de los protagonistas. A mí una de las cosas que más se me hace interesante de esta novela es que, bueno, nos cuenta este proceso de crecimiento de los personajes, el origen y el papel de Patroclo en la vida de Aquiles, y el origen, el desarrollo del guerrero llamado Aquiles, ¿verdad? Su entrenamiento, por ejemplo, con un personaje tan importante en la mitología como Quirón. Este, eh, Sabemos y conocemos que es hijo de Peleo, ¿no? O sea, tenemos como toda una estructura clara,
Pero lo que nos presenta esta novela de nuevo y de interesante es justamente cómo es la relación en la intimidad de la amistad entre Aquiles y Patroclo. O sea, nosotros en la Ilíada sabemos que Aquiles y Patroclo son íntimos amigos. De hecho, esto no es spoiler porque como ya lo dije, pues eso está escrito hace muchísimos siglos. La muerte de Patroclo es la que detona la decisión de Aquiles para pelear en Troya. Porque Aquiles llega a Troya y él decide no pelear porque él está en desacuerdo con las decisiones de Agamenón. Pero es la muerte de Patroclo lo que detona este deseo de Aquiles por luchar y por buscar la gloria. Pero Madeline Miller nos plantea una disyuntiva muy particular. Aquiles tiene la posibilidad de decidir entre ser humano, ser feliz, amar y ser amado, o volverse inmortal. ¿En qué sentido lograr la inmortalidad? Lograr la inmortalidad a partir de la gloria en el combate. Creo que esta perspectiva es la que nos presenta Madeline Miller como la perspectiva detonadora de toda pues esta visión íntima de una historia épica. Claro. Y en ese sentido he de confesar que a mi gusto el libro es muy largo. No quiere decir que no lo haya disfrutado, sino que al momento en el que estamos en un club de lectura, pues tenemos un mes para poder acabar el libro. Entonces yo al último ya estaba en marchas forzadas para poder terminarlo. O sea, siento esta necesidad de llegar al club de lectura, pues obviamente ya con el libro terminado. Entonces, pero esto también nos habla de la cantidad y la calidad del detalle que Madeline Miller pone en esta obra. Entonces, no sé si tengas algo más que comentar, Dred. Sí, a mí me gustaría saber cuál fue la parte del libro que más te gustó. Uy, la que más me gustó fue cuando estuvieron con Quirón, ¿se llama? En su entrenamiento. En su entrenamiento, porque es una etapa muy temprana en la vida de Aquiles y Patroclo. ¿Cuántos años tenían aproximadamente? Eran adolescentes. Eran adolescentes. Uh-huh. Entonces, pues no conocían muchas cosas sobre el mundo, sobre diferentes temas como, no sé, herbolaria, como anatomía, como incluso como ser guerreros. Entonces, el entrenamiento con Quirón, a mí esa parte fue mi favorita porque habla sobre esta fascinación que también sintieron los personajes al estar descubriendo todo lo que hay para ellos. Por ejemplo, yo detecté, y ya más adelante en el libro menciona que Patroclo pues fue en la guerra estuvo ayudando bastante con este tema de la salud, ¿no? De aquellos guerreros que habían sido abatidos en combate o que estaban heridos, pues eran curados y eran sanados por Patroclo, ¿no? Junto con otras personas. Entonces siento que cuando estaban con Quirón, ellos descubrieron precisamente cuál era su vocación, a qué querían hacer posteriormente. Entonces estas dos partes yo las veo que están como muy conectadas. Entonces la manera en la que se relata cómo es que aprendieron todas estas cosas de Quirón me pareció muy, muy lindo. Fíjate que a mí la parte que más me gustó es la parte inicial, porque digamos que era una parte desconocida de la historia para mí o de esta ficción. Entonces, cómo nos presenta esta relación de la infancia y de cómo son Aquiles y Patroclo amigos desde niños, y cómo llega Patroclo a servir a la casa del rey Peleo, y entonces empiezan a desarrollar esta amistad desde muy pequeños. Eso me pareció lindo porque creo que no se había trabajado en ninguna otra obra alrededor de la Ilíada o de la Odisea o alrededor de estas figuras épicas y heroicas que conocemos de la Grecia clásica. Entonces creo que eso me pareció bastante interesante, pero creo que para mí el episodio fundamental es este detonante que es la muerte de Patroclo, porque a pesar de que muere, él sigue narrando la historia de Aquiles. Uh-huh. Y eso me pareció muy peculiar. O sea, me gustó mucho que Miller
le diera tanta relevancia y tanta importancia al papel de Patroclo. Si bien el protagonista principal es Aquiles, Patroclo es como esta mancuerna sustancial que permite que el relato de Aquiles se convierta en un relato épico. Patroclo muere y aún desde el espíritu sigue narrando la historia, y eso me parece un giro muy importante y digamos que para mí fue una experiencia de lectura muy interesante, porque pues no me lo hubiera imaginado, ¿no? O sea, fue un giro como muy, muy llamativo. Entonces, bueno, pues esa fue la parte que más me gustó, y pues yo creo que con esto vamos cerrando. ¿Qué te parece? Sí, claro. Y pues es una invitación a que lean este libro. Quienes no hayan nunca tenido un acercamiento a la mitología griega o estas historias clásicas, este es un gran libro para poder hacerlo, porque te vas familiarizando con estos personajes, pero también desde una perspectiva y una mirada muy diferente. Pero también, si ya conoces la Ilíada, si estás familiarizado, vas a descubrir otra forma de narrar las cosas. En este caso, desde la voz de Patroclo, que se pensaría que es un personaje en segundo plano, pero que aquí en la canción de Aquiles pues toma el papel protagónico y es quien te narra toda la historia. Bueno, y yo finalmente quiero invitarlos, si deciden leer este libro, quiero invitarlos también, en caso de que les guste, a que continúen conociendo el fanfiction sobre la Ilíada y la Odisea, leyendo la otra obra de Circe, que en lo particular a mí me gustó más que la canción de Aquiles, que se llama Circe. Y Circe pues es un personaje que se desarrolla en la Odisea de Homero. Entonces vale la pena muchísimo. Es un libro muy muy bonito. Es un poco más extenso que la canción de Aquiles, pero a mí lo que me parece importante de Circe es el papel de lo femenino y el poder femenino en toda esta construcción de la mitología. Entonces creo que es no una continuación, pero es una muy buena forma de adentrarse pues como en esta perspectiva y en este espacio de la literatura épica y mitológica. Entonces, bueno, con esto terminamos. Pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio de loqueleemos.com. Esperemos si se animen a leer la canción de Aquiles, y si les gustó esta conversación los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, estamos como loqueleemos.com, así todo pegado, y también en las principales plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast. Estamos en YouTube también. Sí. YouTube. Bueno, Mikari, gracias por leer conmigo y por hablar conmigo de nuevo sobre libros. Gracias a ti, Dred, y nos vemos a la próxima. Hasta la próxima.